El día de hoy vengo a mostrarte una hazaña que hemos logrado en este canal de Monitor BTC, que fue pasar un capital de tan solo $200 americanos a más de $1000 americanos en un periodo de tiempo muy corto. Te quiero mostrar justamente en este video el paso a paso de cómo fue que lo hicimos, cómo fue que lo logramos para que puedas duplicar cuentas lo más rápido posible solamente manejando una estrategia en el mercado de futuros de criptomonedas. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque acabamos de hacer 5x nuestro capital en cuestión de un mes trabajando con una simple estrategia en el mercado de futuros de criptomonedas que nos han permitido pasar un capital de $200 americanos a más de $1030 americanos, que de hecho lo hicimos en tiempo récord, porque en menos de un mes, así como lo escuchas, en menos de un mes hicimos 5 veces nuestro capital. Esto no fue comprando una moneda y vendiéndola más cara, sino trabajando solamente en el mercado de futuros, haciendo inclusive pocas operaciones para lograr tener este resultado y trabajando con apalancamientos lo más bajo posible para que obviamente nuestro capital no esté demasiado en riesgo. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final y preguntes cualquier cosa en la parte de comentarios, que los voy a estar leyendo a todos y también contestándoles a todos. Esto lo logré hacer en el intercambio de criptomonedas BingX, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Realmente este tipo de estrategias lo puedes llevar en cualquier intercambio de criptomonedas que desees. Yo al menos no te recomendaría mucho Binance Futuros porque hay varias de las monedas que utilizamos para este tipo de estrategias que necesitan una mayor volatilidad. Por ejemplo, este es el caso de RATS, que antes de ser listado en Binance ya estaba en este intercambio BingX. Y gracias a la volatilidad de esa moneda pudimos sacar más de $200 en una sola operación. Para futuros realmente no recomiendo mucho Binance, por eso es que las cuentas que he duplicado, inclusive triplicado en tiempo récord, no están en ese exchange. Ese exchange sirve muchísimo para el mercado spot, pero para lo que sería el mercado de futuros, para trabajar con futuros perpetuos, creo que hay muchos otros intercambios que me parece a mí, a nivel de usuario y de trader, podemos sacar mayores ganancias, porque inclusive tienen menos liquidez ese tipo de monedas y podemos sacar mayores ganancias porque los movimientos en porcentaje son mucho mayores. De hecho, tengo una lista de videos en este canal de Monitor BTC que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita, donde efectivamente te mostré cómo duplicamos la cuenta, cómo la triplicamos, que fue esta misma que te estoy mostrando, cómo le hicimos 4x y ahorita mismo cómo estamos haciéndole 5x a lo que sería esta cuenta de futuros, que es realmente increíble el resultado que hemos obtenido. También esta estrategia la puedes estar llevando con bots de trading en otros exchanges. Por ejemplo, en el intercambio de criptomonedas Pionex tiene unos excelentes bots de futuros que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque estos bots son totalmente gratuitos y también puedes llevar esa misma estrategia dentro de lo que sería este exchange. Yo en lo particular, en lo personal, estoy llevando otro tipo de estrategias donde opero en largo, donde opero en long, donde opero en gráficas que vayan hacia arriba para lograr sacar una rentabilidad, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Estos 4 bots que hemos colocado de $100 cada uno, hemos estado sacando $10, $4, $24 y $2, al menos así va en el momento que te estoy haciendo este video, y de verdad que los resultados también terminan siendo bastante buenos. Puedes aplicar esta estrategia que te vengo a comentar hoy también a los bots de trading, que en este caso en vez de largo tendrías que colocar cortos o shorts en ese tipo de gráficas cuando veas que estas gráficas están en sus máximos históricos. Tendrías que hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos en el intercambio de BingX, pero con los bots de Pionex trabajando en una malla lo suficientemente arriba para que también te dejen un excelente resultado. De hecho, varios de ustedes ya lo han estado haciendo así y me lo han estado comentando por el canal de Telegram. Esa puede ser también una excelente oportunidad, que la misma estrategia que estamos aplicando acá, colocando shorts en el mercado con diferentes criptomonedas, también lo puedes llevar con bots. Si te da miedo solamente tú colocar la operación, se lo puedes destinar a un bot, configuras el bot para entrar en short y simplemente ejecutas la misma estrategia. Estas operaciones las empezamos el día 5 del 12 con el par AGLD USDT con un corto en 8x, o sea, abrimos un short. Dentro de esa gráfica abrimos una operación a la baja donde pensamos que efectivamente el precio desde ese punto máximo iba a irse hacia abajo. Conseguimos una rentabilidad de un 30%, lo cual significó $61 a nuestra cuenta. De hecho, esto ya te lo he venido comentando en videos anteriores, donde efectivamente hemos logrado inclusive en ese mismo día 5 del 12 duplicar
esta cuenta, ¿ok? Como te dije, esta cuenta la comenzamos con $200, que $200 a 8x es una operación de $1,600, como lo ves acá en el área de ejecutadas. Esa operación de $200 le sacamos 61 y para la segunda operación lo que hicimos para que nuestra cuenta creciera cada vez más rápido fue hacer interés compuesto. Por ende, ya la segunda operación no la hicimos con $200 a 8x, sino que la hicimos con $260 a 8x. Eso nos permitió, con una rentabilidad de tan solo un 8%, sacarle $22 más al mercado. Como te fijas, el mismo día 5 del 12 hicimos dos operaciones en la misma criptomoneda y en la misma criptomoneda sacamos casi $80 de ganancia. Ese día no se terminó hasta allí porque también el mismo día 5 del 12 hicimos otra operación en el par de meme USDT con un apalancamiento de 10x en short, ¿ok? Como es, apalancamientos no tan altos, porque inclusive este exchange te permite conseguir apalancamientos muchísimo mayores. Inclusive en esta moneda que estoy, en la de OP contra USDT, me permitía apalancamientos de hasta 50x. Pero yo la verdad es que estoy trabajando bastante cómodo con apalancamientos pequeños de 8x, como máximo 10, 12x, y ese tipo de resultados me permitieron el 5 del 12 duplicar una cuenta de trading. Pasé de tener $200 a tener $400 solamente en un día, lo cual es una hazaña que muy pocos traders allá afuera consiguen, ¿ok? Realmente es algo impresionante lo que estamos haciendo en este canal de Monitor BTC. Luego, el día 6 operamos en el par de AVAX USDT a 8x también, abrimos un short, cerramos un short y fíjate que lo hacemos en cuestión de horas. Abrimos un short a las 15 horas y a las 19, 4 horas después cerramos ese short con una ganancia de un 19,75%, que sumamos $78 más a nuestra cuenta de trading. Ya allí ya teníamos no solamente 400, sino 478, y ahí íbamos poco a poco aplicando interés compuesto. Para la siguiente operación, en vez de ir con 400, fuimos con 478 apalancado 8x, lo cual una ganancia de un 26% nos permitió sacar más de $100 en esta posición, $127 solamente sacando un 26%. Como te dije, si no hubiésemos quedado solo con los $200 iniciales, esta operación del 26% se hubiese parecido bastante a esta, donde de repente hubiésemos sacado $50 de ganancia, $55 de ganancia, pero gracias a la magia del interés compuesto, nosotros íbamos colocando cada vez capitales más grandes en el mercado y lógicamente, como ese capital era lo suficientemente grande, pudimos solamente con un 20% de ganancia sacar $127 de beneficio. Luego, unos días después, porque ven que este mes de diciembre es algo más complicadito para el tema del trading, ya que es tiempo de navidades, uno la pasa más con la familia y demás y no hace tanto trading. Fíjate que acá desde el día 8 al 12 no hice más ninguna operación en esta cuenta, y con todo y eso el 8 del 12 en esta moneda RATS, ok, que de verdad me funcionó muy bien esa operación a 8x en corto, también en muy pocas horas. Fíjate que a las 17 abrimos esa operación y a las 18 horas ya cerramos, o sea, con una hora de diferencia sacamos casi un 40% de beneficio, más de $228 de ganancia neta, lo cual ya allí nos puso la cuenta en 4x de rentabilidad. Empezamos con $200, ya para este momento teníamos $800 en nuestra cuenta, y te digo, el canal Monitor BTC en esto realmente la está rompiendo, porque estamos haciendo cosas que nadie allá afuera está haciendo. Nadie te está mostrando estos números de manera transparente como lo estamos haciendo nosotros, porque mucha gente que te enseña cómo hacer trading realmente no lo hace. Acá te estamos mostrando que realmente los números que estamos llevando son reales y que estamos sacando ganancias en prácticamente todas las operaciones que hacemos en futuros. Por ahí podemos perder una que otra, pero realmente las ganancias superan contundentemente a las pérdidas. Como te das cuenta, en este mes navideño no hicimos muchas operaciones. Después del día 12 saltamos a otra operación el día 27, o sea, más de 15 días que no hicimos trading, pero el día 27 abrimos la última operación que vamos a abrir en esta cuenta ya una vez para sacar ganancias en este par de OP USDT en short a 8x, y esa operación, fíjate con la cantidad de capital que la abrimos. Estamos hablando de que la abrimos con $800 de capital multiplicado por 8x, lo cual nos da una entrada en el mercado de más de $6,600, y gracias a esa operación logramos sacar otro 25%, que lógicamente es un 25% de esos $800, lo cual nos permitió sacar otros $207 más de rentabilidad. Es una cosa de locos lo que nos está pasando ya para este final de año, donde en diciembre nos terminó yendo demasiado bien en esta cuenta, pasando un capital de $200 a $1,033, haciendo un 5x de capital, no con una moneda de comprando barato, vendiendo caro, no, con trading sencillo, con trading fácil, con una estrategia que llevamos haciendo bastante tiempo
y que nos viene resultando muy bien. Si te fijas, no hicimos demasiadas operaciones, de repente por ahí llegamos a unas 10, 12 operaciones como máximo y hicimos ya un 5x de nuestra cuenta, lo cual es una cosa espectacular. Todas esas operaciones igual las tienes en nuestro canal de YouTube @monitorbtc, y nosotros esa misma estrategia ya la hemos venido explicando en los últimos videos que hicimos en el canal, inclusive en varios de meses anteriores donde logramos duplicar y triplicar cuentas. Ya llevamos meses haciendo esto, haciendo exactamente lo mismo, y lo que vamos a estar haciendo es distribuyendo ese capital que vamos a estar sacando en esta cuenta, lo vamos a estar distribuyendo en varias otras cuentas para tener $200 en cada una y poder trabajar con, por ejemplo, $200 en Pionex, $200 en Coinex, $200 en BingX, $200 en diferentes exchanges de futuros, y por ahí tratar de hacer operaciones en todos. Ya estos $1000 sí los vamos a retirar. Cumplimos una hazaña creo que increíble en este mes de diciembre y logramos hacer un 5x en nuestro capital, si te fijas, en menos de un mes, porque empezamos el día 5 del 12 esta hazaña y para el día 27 del 12 a las 20 horas terminamos con $1000 en nuestra cuenta, lo cual es una rentabilidad que muy poca gente allá afuera está teniendo, simplemente porque no le están dedicando tiempo al mercado, que es una máquina de hacer dinero si de verdad te pones a trabajar y te pones las pilas en este mercado a conseguir rentabilidad. ¿Cómo fue que yo hice estas operaciones? De manera muy sencilla, te voy a estar explicando acá de manera lo más detallada posible para que te quede claro cómo lo hicimos, pero igual te dejo abajo en la descripción todos los videos que te tienes que ver con la misma estrategia, exactamente viendo la misma estrategia. Va a llegar un momento en que, créeme, te va a quedar clarísimo. Yo vengo acá al intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo dejo abajo en la descripción. Te voy a hacer todo el tutorial paso a paso aquí, pero créeme, puedes usar cualquier otro exchange, al menos el que yo no te recomendaría para futuros es Binance, ¿ok? Para futuros te recomendaría prácticamente cualquier otro menos Binance, porque Binance sí que es muy bueno para spot, pero hay varias monedas que para futuros no las tiene, no las lista a tiempo y te pierdes oportunidades, realmente te pierdes demasiadas oportunidades. Yo voy acá básicamente al área de las criptomonedas, vengo acá a lo que dice altibajos 24 horas y al menos yo lo que me fijo es en las monedas que más hayan subido el día de hoy. ¿Para qué? Para tratar de atacar la contratendencia. ¿Qué significa la contratendencia? Que si estas monedas van subiendo con un porcentaje de 13%, de 24%, de 50%, yo lo que voy a hacer en esas gráficas es tratar de ver los puntos máximos que tienen esa moneda para lograr meter shorts y poder ganar dinero. De hecho, eso fue lo que terminé haciendo en la última operación de OP-USDT, donde saqué más de $200 de ganancia. Si te fijas, esa operación la abrimos en este par, OP-USDT, fíjate que es el mismo par, y lo abrimos con 8x de apalancamiento, que el apalancamiento lo fijas acá. De hecho, esta moneda la pudimos haber operado hasta 50x de apalancamiento, pero consideramos que como estas altcoins son bastante volátiles, la idea no es apalancarse más de 10x. Créeme que con 10x ya el resultado puede ser buenísimo, pero si tienes una entrada demasiado clave que estás muy seguro que la puedes ganar, puedes colocar apalancamientos más altos de repente 20x como mucho. ¿Ok? En este caso solamente operando con apalancamientos de 8x, lógicamente teníamos un capital ahí de $800. En cuestión de muy pocas horas, fíjate que abrimos la operación el día 27 a las 18 horas y el mismo día 27 a las 20 horas ya teníamos $200 de ganancia. ¿Cómo fue que logramos hacer eso en tan corto tiempo? Simplemente buscando los puntos máximos. Si te fijas, esta moneda OP-USDT tuvo una subida muy importante, de hecho hace algunos días, ahorita viene corrigiendo casi un 10% hoy, pero tuvo una subida muy importante hace algunos días que dejó a la moneda prácticamente en los puntos máximos de 4.15, 4.18. Si vamos a verlas de un día, esta moneda, al menos en este exchange, había tenido varios niveles de precio por debajo de ese precio, pero nunca había estado tan arriba. ¿Ok? Fíjate que nosotros donde metimos la posición fue aquí, en estas velitas de aquí arriba. Por ende, era una entrada muy crucial meter un short en ese punto. Inclusive nosotros nos salimos muy rápido sacando $200 de rentabilidad. Pero te digo, solamente esa posición, si la sabes hacer, si la sabes buscar y si la haces, puedes hacer mucho más dinero de lo que nosotros sacamos. Solamente con esa posición te voy a demostrar cómo pudimos hacer más de $500 si queríamos. ¿Ok? Porque nuestra entrada fue muy buena. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Detectamos una moneda que estaba subiendo muchísimo. ¿Ok? El día que nosotros hicimos el trading. Ahorita mismo obviamente esta moneda viene bajando, pero si nosotros hiciéramos el trading hoy, buscaríamos entrar en BSB, en TRB, en ICP, la moneda que por ahí esté en los puntos más altos de la gráfica. Cuando buscamos y detectamos esos puntos que ya la moneda está teniendo dificultades para seguir subiendo, metemos un short. En mi caso en particular, yo metí ese short en el área de los $4.06. Como te fijas en la gráfica, ese no fue el punto más alto el cual el precio de OP llegó.
el precio de OPEP estuvo llegando como punto más alto a los 4.18, 4.19. O sea que yo no entré en el punto más alto de la gráfica y tampoco necesitas entrar en el punto más alto para tener una rentabilidad en short. Necesitas entrar en la parte más alta, ¿ok? No necesariamente en el punto más alto, en la parte más alta. Puedes entrar un poquitico más arriba, un poquitico más abajo. Obviamente, mientras más arriba entres mejor en el short, porque más ganancia después cuando baje te va a dejar. ¿Ok? Yo entré justamente en esta velita de acá, ¿ok? Que se estuvo formando cuando estaba buscando sus puntos máximos, que lógicamente acá yo la estuve midiendo, estuve viendo en qué momento podía entrar, luego aquí abajo se me escapó, estuve esperando algunas horas más y cuando dio este pompeo entré. Fíjate que yo entré en 4.06, o sea, yo entré en este punto, ni siquiera fue el mejor punto de entrada, porque después la moneda llegó hasta los 4.14. El tema es que cuando yo entré en esa posición, esperé con un take profit justamente colocado en un 25% de ganancia. Y fíjate lo que hizo la vela horas más tarde. De hecho, ahorita mismo el precio, aunque tú no me lo creas, está en los 3.6. Si yo me hubiese aguantado con esa posición hasta acá, ya vas a ver que hubiésemos ganado más de $500. Pero con todo y eso, fíjate el movimiento que yo hice. Yo entré en 4.06 y salí en 3.93. O sea que yo abrí y cerré demasiado rápido. Yo entré en 4.06, que sería este punto. ¿Ok? Y en 3.93, o sea, cuando llegó aquí, a esta vela, aquí, yo me salí. O sea, el movimiento fue demasiado corto, fue desde aquí hasta aquí. Ese movimiento, solamente ese movimiento nos dejó 25% de ganancia, que representó $207. O sea que tú no necesitas agarrar toda esta bajada para ganar $200. Tú necesitas un movimiento corto que te permita abrir y cerrar rápido. En cuestión de horas, poder hacerlo. Como te fijas, todas las operaciones que tenemos en el mercado, todas fueron así. Esta la abrimos el día 12 a las 17:58, a las 18:53 ya habíamos cerrado ganancia. Esta la abrimos a las 9 y a las 9:43 ya habíamos cerrado ganancia. Esta la abrimos a las 15 horas, a las 19 horas ya habíamos cerrado ganancia. Todas las posiciones, todas, es que puedes ver una por una. Todas las posiciones que abrimos el mes de diciembre fue abrir y cerrar rápido. Tratar de agarrar el punto máximo, entrar en short y sacar la ganancia. ¿Ok? No fue nada del otro mundo. De hecho, como te venía diciendo, si yo entré acá en los 4.06, vamos a colocar simplemente el ejemplo para que veas el potencial de ganancia de esta estrategia, lo que te puede terminar dejando si entras en buenos puntos en la zona más arriba de la gráfica. Yo entré en los $4.06, ¿ok? Fíjate que este fue mi precio de entrada, precio ejecutado, cuando metí el short. ¿Ok? O sea que yo entré en la parte más alta de la gráfica, que esta gráfica nunca había tenido, al menos en el último año, un punto tan alto. ¿Ok? Y hay varias monedas que están así. De hecho, ya te voy a estar mostrando una que está así en estos momentos. Y fíjate que en ese punto yo me salí ahí mismo. En los 3.93 yo me salí. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese salido, no digamos ahorita en los 3.60, porque en los 3.60 estamos en el punto más abajo de la gráfica, pero ponte que yo me hubiese salido en estos puntos, ¿ok? De los 3.70, por ponerte un ejemplo. Si yo hubiese hecho eso, fíjate que ahorita podría meter un short, ¿ok? Podría meter un short con todo mi capital, un short a 8X, ya estaríamos entrando en el mercado con $8.200, una cosa de locos. Pero si te fijas en el take profit, ¿ok? En el take profit, si yo hubiese colocado un take profit a los 3.7, vamos a ver cuánta ganancia yo hubiese tenido. Si yo hubiese colocado un take profit a los 3.7, que efectivamente el precio llegó, estamos hablando de que yo hubiese sacado un 70% de rentabilidad y en solo una posición casi que hubiese podido duplicar mi cuenta, ¿ok? Porque yo tenía $800 cuando metí la operación y si yo hubiese hecho esa operación ahorita con estos 1.000, estaríamos hablando de que estuviese sacando $730 en solo una operación. No necesitas hacer miles, en solo una operación, pero esa operación tiene que ser brillante, tiene que ser muy buena, tiene que ser en la parte más alta de la gráfica para que obviamente metas ese short y puedas conseguir ganar dinero lo más rápido posible. Yo al menos no me quedo demasiado tiempo en la operación, trato de abrir y cerrar rápido, abrir y conseguir mi ganancia, mis USDT de manera rápida para no estar tampoco demasiado expuesto en el mercado y poder sacar ganancias rápido, ¿ok? De manera diaria, sacar 20, 50, 100, 120, 150, $200 y me salgo, ¿ok? No estoy allí demasiado tiempo buscando el 70%, el $730 en una sola operación. Eso realmente no lo estoy buscando. Pero para que veas que si yo hubiese hecho esta operación desde el punto donde yo entré y la cerraba ahorita, estaríamos hablando de que tuviese cercano a los $700 de ganancia neta. O sea, una cosa de locos lo que nos permite conseguir esta estrategia. Ahora, pongámonos el caso de que yo estaría cerrando ahorita en los 3.58, bueno, la ganancia sería todavía mejor. Si estuviese cerrando ahorita en los 3.58, estamos hablando de que prácticamente hubiese duplicado el capital. Hubiese entrado en ese mismo punto, en los 4.06, que fue mi punto de entrada en OPUSDT, fíjate que es la misma moneda,
Y saliendo a los 3.58, donde está el precio ahorita, ¿ok? Estaríamos hablando de que estuviese sacando $973. O sea que realmente te digo, esta estrategia para quien la quiera aplicar y para quien de verdad le ponga empeño a esto, puede prácticamente vivir de esto si lo sabe hacer. De verdad se los digo, son ganancias muy importantes y estamos hablando de que solamente abrió operaciones con $200, ya la cuenta la tenemos en 1.000, pero cualquier persona que por ahí tenga 1.000, 2.000, 3.000, $5.000 de capital, con esto es que puede hacer muchísimo dinero. Lógicamente tiene que saber cómo hacerlo. Ahora, hay varias monedas, por ejemplo la de BSB, que ahorita no es que está en el punto máximo, pero este tipo de monedas serían las que yo atacaría. ¿Por qué? Pues estas son las tipos de monedas que están ahorita en tendencia. Por ejemplo, BSB, fíjate que aquí ya tocó una vez los 94, 95 dólares, acá lo vuelvo a tocar. ¿Y qué hicieron los traders en ese punto? Estaban pendientes de ese punto porque sabían que si el precio llegaba ahí, el trade allí tendría que ir en short. Y fíjate que en las otras dos velas de 15 minutos, fíjate cómo tumbaron el precio rapidísimo. Porque es que esa era una entrada cantada. Era una entrada cantada. Si tú ya viste que el precio se fue muy arriba hacia ese punto de los 94, 95 dólares y lo vuelves a tener en ese punto, lógicamente los traders van a buscar shorts. Yo inclusive también lo hubiese hecho, pero realmente no estaba pendiente en ese momento en el mercado, por eso no me metí. Pero fíjate que ya ahorita el precio está volviendo a buscar los 94, 95 dólares. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando el precio vaya a buscar esas zonas? Muchos traders van a estar pendientes y van a estar viendo la posibilidad de meter un short. Por eso es que te estuve mostrando en este video lo más preciso que pude la estrategia, porque me viene funcionando de manera increíble. Llevo meses ya duplicando cuentas y al menos esta que le hicimos 5X para ver hasta cuánto más la podíamos llegar, creo que es una cosa espectacular. Creo que no vas a conseguir en todo YouTube un resultado tan importante con tan poquito capital, porque realmente es muy poquito capital para el resultado que obtuvimos. No teníamos prácticamente margen y con todo y eso logramos tener este resultado. Quiero que acá abajo en los comentarios me digas si quieres tener más videos de este estilo, donde te muestre exactamente qué es lo que voy haciendo para conseguir ganar dinero en el mercado de criptomonedas. Y también te voy a estar dejando mi canal de Telegram, @monitorinversiones, donde siempre voy pasando este tipo de operativas cuando las voy consiguiendo, cuando las voy ejecutando, para que estén muy pendientes del mercado, porque todos los días yo me dedico a hacer trading y busco siempre este tipo de oportunidades para capitalizarlas y lograr ganar dinero. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide, con campanita, y nos vemos en el siguiente video.